Uno de los reviews que más ganas le tengo es a este. Y por eso tengo mis notas, porque hay mucho que decir de este review. Y este review se trata de unas llantas que son bastante populares hoy día en el mercado. Y estamos hablando de las Tusk 2-Track. Tengo 2000 kilómetros con las llantas y creo que ya tengo algo bueno y algo malo que decir. Las llantas Tusk son unas llantas chinas que están distribuidas por Rocky Mountain ATV en los Estados Unidos. No es una llanta que tiene representación actual en Panamá o en Centroamérica, por lo que yo sé, pero es una llanta que compite en términos de precio de una manera supremamente agresiva. Para no alargar el tema del precio, para que tengan una idea, estas dos llantas me cuesta lo mismo que me cuesta una llanta de la competencia dentro del mismo segmento. Llámese Dunlop, llámese Bridgestone, llámese Michelin, llámese Motas, las Tusk, por el precio de una llanta de las otras, me compro el set. Vamos a estar tocando hoy varios puntos: el desempeño en off, el desempeño en on, cómo se comportan en lluvia, Panamá o en áreas donde llueve mucho. Creo que ese punto va a ser muy interesante para ustedes, de mucha importancia sobre todo. Y vamos a arrancar con el tema off-road. Bueno, ahora vamos a hablar de ese 70% en donde estas llantas brillan. El 70% es off-road. Es una llanta, obviamente una llanta que tiene taco, una Novi Tire, como se dice en inglés. Y es una llanta que tanto en arena, en gravilla, calles destapadas, se comporta supremamente bien. La verdad que me brindó muchísima confianza, sobre todo la llanta delantera, que saliendo de la llanta Seat original de esta moto, que no brindaba confianza en lo absoluto, pues esta sí te la brinda. Yo tengo que decir que cuando estuvimos en tierras altas, mi gran amigo Beto González me llevó por terrenos destapados a cierta velocidad, y esta es una llanta que es bastante predecible, comunica, y esto es algo que más adelante va a ser contradictorio, pero en este caso, en terrenos destapados, comunica, tienes mucho feedback de ella y puedes predecir su comportamiento. Yo creo que dentro de las opciones que tenemos en el mercado, por el precio que esta llanta brinda, es la mejor opción si eres una persona que está tanto en 50-50 y sobre todo 70-30. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de ese 30% donde estas llantas no necesariamente brillan, pero no quiere decir que todo lo que voy a decir es negativo. Vamos a comenzar por lo positivo. Cuando me acostumbré a las llantas y ganaron mi confianza, me atreví a acostar la moto a tal punto donde el chicken strip no era muy visible, podía faltar si acaso medio centímetro. O sea que es una llanta para ser tan agresiva que tiene buena adherencia. Ahora bien, es una llanta que la carcasa es tan dura que ella no te dice qué está pasando realmente con ese límite. ¿Estás cerca al límite o estás lejos del límite? Entonces es una llanta que te puede brindar sorpresas desagradables. Yo la traté de empujar y me trataron relativamente bien. Ahora, yo no soy un experto y yo no voy por los pases de tierras altas a velocidades mayores a 80-90 kilómetros por hora. Habiendo dicho eso, es una llanta que cuando pasas de 120, 130, te lo está diciendo y te avisa: hasta aquí llego. La moto comienza con el swirling, se pone un poquito gnarly, como le dicen los gringos, y comienza a hacer el tracking. Típico tracking de un tipo de llanta como esta, que obviamente no está diseñada para velocidad. Pero si nos enfocamos en pases, en velocidades que están por debajo de los 120 kilómetros por hora, es una llanta que realmente es muy noble. Una parte negativa que a muchos instaladores no les gusta, que cuando fui a llevar la llanta que me la instalara me dijeron: Dios mío, esta llanta, al ser la carcasa tan dura, corres el riesgo de dañar el ring. De hecho, en mi caso, pues me dañaron el sensor de ABS porque tuvieron que torquear tanto la llanta
para poderla instalar, que eso es otro punto negativo. Pero en general, la llanta es una llanta bastante noble por el precio que estás pagando. Bueno, una pregunta que me hicieron varias personas era, ¿cuál es la durabilidad? La durabilidad es algo bien relativo porque depende de qué moto estás usando. Esta es una moto que tiene, si acaso, 42 caballos. No es una moto que tiene mucho torque y no te va a gastar la llanta en cada acelerón que pegas. Así que yo calculo que esta llanta, fuera del promedio que indica el fabricante, que está entre 5 y 7.000 kilómetros, yo creo que con la IMA yo le puedo sacar 10.000 kilómetros fácil. Bueno, vamos a las conclusiones. Para mí es una llanta que es una excelente opción. ¿Por qué? Porque vivo en un país donde las carreteras no son las mejores. Es una llanta que absorbe muchísimo los baches. No es una llanta que recomiendo si quieres salir caminos largos con asfalto mojado. Yo la probé en asfalto mojado y no brinda confianza. Toma una curva de aprendizaje, creo que un poco más larga de lo normal. No la recomiendo para eso. Si eres una persona que vas a estar a 70-30, 70% off-road y 30% on-road, cómprala mañana mismo porque por el precio no vas a conseguir nada mejor. No son llantas malas para largos viajes y creo que me contradigo en un momento, pero depende de qué tipo de viaje vas a hacer. Si tienes una moto que cruising speed es 130, esta no es la llanta. Olvídate. Eso no te lo recomiendo. Ruido en carretera. ¿Hablan mucho sobre el ruido en carretera? No. No hace más ruido que cualquier otra llanta de taco. Así que por ese lado definitivamente no hay discusión. ¿Quiénes son las personas que tienen que comprar esta llanta? Bueno, si eres una persona que hace Adventure Off-Road, cómpratela mañana. Si eres una persona que hace Adventure On-Road, largos caminos, creo que deberías buscar otra opción, a menos que seas como yo, que vives en un país donde los huecos tienen calle.